reumatismos, ¿verdad?, que son muy frecuentes en la primera infancia, y también por pequeñas picaduras de insectos, que son cosas así muy diarias en los niños de la primera infancia. Entonces, vamos a ver muchísimo también los que están en la sala, los que están recorriendo en la urgencia, ven de la que con frecuencia la consulta por infección de partes blandas. Cuando hablamos de piel y partes blandas, tenemos que hablar de dos gérmenes que son muy importantes porque son colonizadores de la piel, como son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Estos dos gérmenes son los gérmenes más importantes a nivel de la piel. Como verán, le conocemos al Staphylococcus como un facultativo anaerobio que tiene la particularidad de formar este tipo de colonias en el gran, por eso racimos de uva, si recuerdan un poquito por la bacteriología, y a la microscopía electrónica tiene este color oro, amarillo, por eso también de ahí su nombre Staphylococcus aureus, ¿sí?, que es el germen más frecuente en la piel. Y la característica de este Staphylococcus, como ustedes sabrán, tiene una alta virulencia. Es un germen que cuando está presente siempre tenemos mucho cuidado porque tiene la capacidad de invadir el organismo, invadir los tejidos sobre todo, tiene la capacidad de hacer enfermedades de forma grave, así como hace también enfermedades leves, por ejemplo la foliculosis, la foliculitis, que son lesiones pequeñas. También puede haber lesiones más profundas que a veces abarcan inclusive los tejidos como músculo, también pueden hacer el periósteo y también inclusive hacer osteomielitis, afectar el hueso en sí. Entonces tiene su característica propia, produce enzimas muy interesantes, ¿verdad?, que son capaces de digerir, de destruir los tejidos. De ahí la importancia. También liberan toxinas, algunas cepas pueden liberar toxinas también, ¿verdad?, y estas toxinas son agresivas, producen una respuesta inflamatoria muy importante. Entonces, por estos elementos, nosotros podemos decir que el Staphylococcus es un germen de la piel muy importante y puede ser también muy grave. Tiene una capacidad muy importante también de producir rápidamente resistencia, porque se pueden transmitir inclusive esta resistencia a través de genes. Hay una leucocidina dentro de las toxinas que están acá, justamente les comento, porque es una leucocidina que fue identificada claramente en las formas graves de enfermedades por Staphylococcus. Y esta leucocidina de Van Valentin es una leucocidina donde está presente, tiene una alta mortalidad porque hace enfermedades muy graves. Para recordar, bueno, tiene una especial capacidad para colonizar, así como también la colonización es estar presente y no producir la enfermedad, ¿verdad? Esa es la colonización. Entonces, el Staphylococcus tiene esa capacidad también de colonizar. Por ejemplo, en todo el personal de salud hay una alta posibilidad de colonización, sobre todo en las fosas nasales, ¿sí?, también a nivel de las axilas, a nivel del periné, a nivel de la región anal también. Somos portadores muchas veces del Staphylococcus y somos los que llevamos a la comunidad. También es muy importante hablar del Staphylococcus, que ya existe, como hablamos ya de un antibiótico, existe un grupo de Staphylococcus de la comunidad que son ya resistentes a la meticilina, es decir, resistentes a la oxacilina. Prácticamente, acá ustedes ven, estas son las siglas para que ya no se olviden: Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad.
ya tenemos un reporte de 9% aproximadamente de estos ya en la comunidad, no estamos hablando a nivel intrahospitalario. Bueno. Hay estas cepas de meticilinos resistentes, la mayoría de ellas son productores de beta-lactamasa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos estafilococos producen las enzimas que destruyen al anillo beta-lactámico, ¿verdad? Entonces, se ha visto que casi 90% de estas cepas ya que son productoras de beta-lactamasa ya son resistentes a la meticilina. Es decir, prácticamente la oxacilina, yo les dije el otro día, no nos sirve ya ahora. Con un 90% de resistencia ya no nos sirve, no usemos más la oxacilina por un tiempo. Entonces, y además ya existen las hiperproductoras que dijimos que eran las BLE, las espectros tendidos, donde ya no podemos usar tampoco ni siquiera las cefaloporinas de tercera generación. Por eso es muy importante conocer que existen estas cepas. Y le decía porque el grupo que estuvo conmigo el otro día, ese paciente fue tratado con un antibiótico beta-lactámico y no respondió. Recién respondió cuando se hizo una cefalosporina de tercera con una clindamicina. Entonces, que les digo, esto es lo que les quiero decir, que no es solo teórico, que estamos viendo en la práctica diaria que existen los estafilococos de la comunidad que son resistentes ya a los beta-lactámicos. O sea que nosotros creemos que este 90% es real. Bueno, también cuando tenemos esta alta resistencia, ¿qué es lo que nosotros podemos utilizar? Primero, si son resistentes a la oxa, nuestro primer eslabón son las cefaloporinas de tercera con clindamicina. ¿Sí? O sea, nuestra segunda opción es resistente a los beta-lactámicos como la amoxicilina, clavulanato, por ejemplo, o cualquier inhibidor de beta-lactamasa. Tenemos que pasar a una cefalosporina de tercera con la clindamicina. ¿Cuáles son otros que han aparecido? Dijimos también el otro día que antibióticos que se dejaron de usar empiezan a ser otra vez sensibles, como la rifampicina. ¿En qué se usa la rifa? ¿Por qué se dejó de usar? ¿En qué se utiliza la rifa ahora? Tuberculosis. Solo se usa para eso. Entonces, prácticamente solo ese grupo de pacientes es el que usa y no se usa a nivel hospitalario para otra cosa. Entonces, el estafilococo volvió a ser otra vez sensible a la rifa. Otro es la sulfamethoxazol trimethoprim, que les dije que ese también se dejó de usar. ¿Por qué? ¿Para qué se reservó? Para el Pneumocystis carini, que es para el HIV, ¿verdad? Y bueno, y dijimos que los aminoglucósidos son muy buenos en el sentido porque potencian la acción también de los beta-lactámicos, se suele asociar para poder mejorar o disminuir la presencia de resistencia. Y luego ya tenemos el eslabón más alto, que es la vancomicina, que ya si no nos funciona la cefalosporina tercera con la clindamicina, ya nos vamos a la vancomicina, que siempre está asociada también, nunca se usa sola, que hay que ir asociada con algún otro, o la cefalosporina de tercera o los carbapenemas. Bueno, seguimos. También el estafilococo produce unas toxinas, que dijimos la de Panton-Valentine, que es lo que le da también su factor de virulencia, porque tiene la capacidad de hacer, nosotros cuando vemos una neumonía necrotizante, que es esa imagen de la radiografía que parece un queso gruyere, tiene todo agujeritos, ¿sí? Esa es la neumonía necrotizante. Entonces cuando vemos eso decimos, aquí puede haber un estáfilo que produce esta toxina. También cuando vemos una celulitis con mucha necrosis, con mucha pus, ¿verdad? Entonces también en las formas graves de infecciones de piel puede estar presente y tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Son graves. ¿Cuáles son dos antibióticos que quiero que tengan en cuenta cuando estamos hablando de estas toxinas, estas glucosilinas? Porque son dos sustancias que producen el estafilococo. La clindamicina y el linezolid, que van a escuchar ahora por primera vez. El
que se utiliza o que se reserva, porque actúa a nivel en la fase de producción de toxinas del estafilococo. Entonces, si yo quiero decir, bueno, si yo estoy pensando que mi germen, mi bacteria, mi estafilococo es un productor de toxina, tendríamos que siempre asociar. No puedo quedarme con cefobanco nomás, le tengo que dejar la clindamicina porque yo sé que actúa en la fase de producción. ¿Está bien? Entonces siempre tiene que estar la clinda, que es la que más conocemos, y el linezolid, que es un antibiótico nuevo, que es el que nosotros utilizamos también en las formas graves donde pensamos que están las toxinas del estafilococo. Y en estos casos nosotros la forma, cuando pensamos que hay un estafilo productor de toxinas, necesitamos sí hacer el tratamiento lo antes posible. También van a empezar a escuchar la tigecyclina y la daptomicina como tratamiento antiestafilocócico. No disponemos, porque esto se hace por protocolo, les dije que, por ejemplo, si yo quiero usar un linezolid en IPS, el que tiene está protocolizado. ¿En qué paciente yo puedo usar? No voy a usar en cualquier infección por estafilococo, ¿sí? Porque de lo contrario va a dejar de ser útil otra vez muy pronto. Todos estos antibióticos se utilizan solamente en base a protocolos. Luego tenemos, como dijimos, el estado de portador. Están los estafilococos entonces que producen toxinas, que producen enzimas, y está también el estafilococo que amenaza porque está en un estado de portador o colonizador. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Cuando el estafilococo está presente y hay una forma, cuando en el examen o en el interrogatorio, lo importante que es cuando hay una infección de piel, preguntar si la familia tiene antecedentes de tener accesos a repetición o piodermitis a repetición. ¿Por qué? Porque en el ambiente de donde vive ese niño está un colonizador, ¿verdad? Está uno que está produciendo estafilococo y que el niño puede adquirir, ¿verdad? Entonces, en la historia clínica, siempre en una infección de partes blandas tiene que estar la pregunta si en el entorno o el niño no es un niño que hace enfermedades de piel a repetición, ¿sí? Para descolonizar a estos pacientes, entonces tenemos que hacer, hay un 20% de que un niño que hace un absceso vuelva a hacer otra vez otro absceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se puede descolonizar y descontaminar a estos niños que hacen a repetición. ¿Cómo? Con una buena higiene personal, una antisepsia de picaduras cuando ya iniciamos o somos observadores y vemos que sí ya hay picaduras o heridas. El tratamiento antibacteriano adecuado. Y lo más fácil en la casa es hacer un baño de inmersión en una bañera con 10 litros de agua y se le coloca 1 ml de hipoclorito de sodio al 5%, ¿sí? Se le sumerge al niño y luego se le tiene que enjuagar totalmente otra vez. Ese es el caso de que nuestro niño no tenga acceso a un descolonizante como la fluorexidina, que como vamos a ver, la forma de hacer la descolonización es, primero tenemos que saber si tiene el estafilococo. Un niño que está con accesos a repetición, tenemos que saber si él mismo no es el que está colonizado. ¿Cómo le hacemos? Un hisopado nasal se cultiva. Si sale positivo, entonces ese niño tiene que ser descolonizado. ¿Cómo? Vamos a usar, dijimos que podemos usar la mupirocina, que es el antibiótico para estafilococo. Le colocamos a nivel de las fosas nasales con un hisopo y se puede poner entre 2 a 3 días, 3 veces al día por una semana. O sea, una semana vamos a usar mupirocina intranasal. Como también el lavado corporal diario con gluconato de clorexidina entre 2 y 4%, que es el desde 6, es un poco carito. Por eso es que a veces tenemos que llevar más bien al baño con clorexidina, con
entonces también quiénes son los cómo se tiene que descolonizar. Luego se tiene que hacer de este tratamiento, 14 días después nosotros tenemos que hacer los nuevos hisopados para ver si se descolonizó o no el paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, estado de portador, no se olviden la mupirocina, ungüento de mupirocina para las fosas nasales y clorhexidina entre el 2 y 4% para hacer los baños. Como es caro, nosotros solemos también hacer lavados, pero solamente, por ejemplo, embeber en paño o gasa la clorhexidina y colocar en las zonas donde puede estar el estafilococo, es decir, axilas, perianal y en las zonas interglúteas, por ejemplo, ¿sí? Porque la clorhexidina es cara, por eso que hacemos optimizar, entonces más se puede hacer también esas higienes con paños con clorhexidina. Bueno, entonces le conocemos a grandes rasgos todo lo que puede producir y todo lo que puede hacer el estafilococo. Está el coagulasa negativo, que es el epidermis, que son más bien estafilococos que están asociados a los cuidados de la salud por catéteres, herida quirúrgica, sondas, prótesis, sobre todo las prótesis en traumatología, se les encuentra más en ese lugar. Y a los coagulasas positivos, que es el estafilococo aureus del que estábamos hablando, pueden producir infecciones desde recién nacidos. Suelen estar inclusive en las zonas del cordón umbilical. También en las infecciones por invasión, por toxinas, pueden producir infecciones pequeñas, otras generalizadas, hacen sepsis. Y existe también en el estado de portador del cual hablamos. También pueden estar en la neumonía asociados al cuidado de la salud. Entonces, hay una patología que es por invasión directa del estafilococo, es decir, el estafilococo destruye allí los tejidos. Y otra que es a distancia. El estafilococo está, por ejemplo, en las fosas nasales y desde ahí está produciendo una toxina, entonces es a distancia. Dos formas en que el estafilococo puede producir enfermedades. Las benignas, como por ejemplo vamos a ver muy frecuentemente impétigo, foliculitis, forúnculos, que no son tan profundas. Y las enfermedades graves con riesgo vital, como ya son la celulitis profunda, abscesos, osteomielitis, artritis, que son ya enfermedades muy graves. Y las mediadas por secreción de toxinas, entonces tenemos unas cuantas. Por vía directa, que está el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que es una infección, o sea, una patología no tan frecuente, por suerte, grave, que está producida por una toxina de tipo A o B, que es una exfoliatina, se llama exfoliativa. ¿Por qué? Porque produce una exfoliación de la piel. Luego tenemos también el shock tóxico estafilocócico, que está producido por una toxina de tipo 1. Acá le vemos al tipo, entonces, shock tóxico estafilocócico, que es de tipo 1, su toxina. Y la vía indirecta, que es la alimentaria. Acuérdense que en la alimentaria la toxina es la que nosotros consumimos. El chef que está preparando la comida es el que tiene el estafilococo y él es el que transmite la toxina, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es consumir la toxina, por eso es vía indirecta. El estafilococo está en otra persona, yo lo que consumo es la toxina, ¿sí? Esas son las intoxicaciones alimentarias. Entonces las toxinas pueden estar directamente en la persona o indirectamente a través de un manipulador. Vamos a ver entonces qué es lo que es esta síndrome de piel escaldada estafilocócica o enfermedad de Ritter, se llama. Es una toxina foliativa que se observa en niños pequeños, por suerte.
puede haber otros, ¿sí? Estas toxinas de la piel escaldada produce y actúa a nivel del estrato granuloso de la epidermis, no afecta a las mucosas generalmente. Y lo que produce es una escaldadura, se desprende la piel, ¿sí? Se desprende la piel, y ese desprendimiento se llama signo de Nikolsky. Se van a atender, ¿por qué? Porque ustedes van a deslizar los dedos a través de esa lesión y va a desprender la piel. Ese es el signo de Nikolsky. No se detecta el estafilococo en las lesiones. ¿Por qué? Porque ahí lo que actuó fue las toxinas. El estafilo está a otro lado, puede estar en la garganta, en el oído, en algún lado, pero lo que yo si hago un estudio de mi lesión, no le voy a encontrar ahí al estafilococo. El tratamiento son de medidas generales como un gran quemado, porque yo les voy a mostrar, tengo unas imágenes que es, y el antibiótico siempre de preferencia. ¿Por qué la clindamicina es la preferencia unida a la cefalosporina? ¿Por qué dijimos que la clinda tiene que estar? Porque actúa en la fase de producción de toxina. ¿Cuál era el otro? El linesol. No se olviden porque puede ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los antibióticos que actúan a nivel de la producción de las toxinas? Bueno, este es el estrato granuloso, como esas toxinas lo que hacen es desprender claramente. No es profunda la dermis, está indemne, pero sí el estrato granuloso se desprende totalmente, ¿sí? Y el cuadro clínico lo que vamos a ver es un niño que no es muy grande, que suele ser un lactante, que tiene fiebre, siempre está presente la fiebre, malestar general, hay lesiones, rash cutáneo, que suele estar sobre todo cuello, cara, tronco. La región perineal es muy importante también tener en cuenta. Forman como unas ampollas y que luego se desprenden con facilidad y dejan al desnudo. Por eso se trata como un gran quemado de estos niños, porque es como si fuera que su piel está toda quemada, ¿sí? Después están los diagnósticos microbiológicos, histológicos, donde se van a encontrar generalmente las lesiones, ¿verdad? Y lo que quiero mostrarles son estas lesiones, cómo parecen. Esta es la zona quemada, y debajo de esa piel que se desprende encontramos que es rojo rutilante, ¿eh? La cara prácticamente está toda afectada, y esta es la lesión, la roja, la más roja es la lesión donde se desprendió la piel. Este también podemos ver, este es el signo de Nipé, como la piel parece se desprende por colgajos, ¿sí? Entonces, y deja esa piel del quemado prácticamente donde trasuda plasma. Por eso es que es importante la hidratación, la buena hidratación de estos pacientes. Bueno, acá también vemos ya en una fase más tardía, ya las lesiones están más secas, pero como deja acá la piel prácticamente, y así es grueso, se desprende colgajos la piel. Después tenemos otro. Para ver un poquito, respeta la mucosa, pero vemos como la cara en grandes colgajos, como ampollas, ¿ven? Va quedando en la piel. Y este, por ejemplo, es un niño que llegó muy grave, muy tarde, parece un quemado, igualito, ¿sí? Este es un niño al que no había un lugar para hacerle una vía, así que llegó gravísimo, gravísimo. Y por supuesto fallece. Este tipo de paciente es muy difícil manejar porque no podemos hacerle su tratamiento, ¿verdad? En forma, y aparte vino tarde, ya el paciente estaba chocado, entonces difícil de manejar en un cuadro ya de choque séptico. Y es un lactante muy pequeño. Este es al llegar el paciente, todavía ni vida no tiene, pero costó muchísimo. Este paciente falleció a las horas nomás, porque llegó muy tarde realmente. Bueno, entonces el síndrome de la piel, este es un extremo de la piel escaldada, un extremo, y los otros vieron que son un poquito más manejables, o sea, hay diferentes gravedad.
se parecen muchísimo. El estafilococcus es menos frecuente porque antes se le relacionaba, hasta ahora, pero era más frecuente en mujeres que usaban tampones o en dispositivos intravaginales, ¿sí? Entonces, por eso no era muy frecuente en el niño, pero siempre tenemos que tener en cuenta en los adultos, en las mujeres adultas, ¿verdad? Que puede presentar sobre todo por los dispositivos intravaginales o también por los tampones. No es muy frecuente por eso en niños, bueno, no quiere decir que no podamos ver, ¿verdad? Tiene una importante producción porque estimula mucho la producción del factor de glucosis tumoral, entonces es un proinflamatorio, ¿verdad? Que produce una gran extravasación de plasma. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito en la diferenciación, cómo se presenta. Acá entonces el cuadro clínico, síntomas generales, hay fiebre alta, el exantema es generalizado y también puede producir trastornos gastrointestinales, puede producir como diarrea profusa, dolores musculares, son muy importantes los dolores musculares y la inyección conjuntival. La hipotensión se instala también en forma rápida, porque dijimos que por eso se llama shock. Tiene también la posibilidad de alterar otros órganos y la mortalidad no es tan alta, es de 5% nomás en este caso, y el tratamiento es utilizar el antibiótico adecuado y sobre todo manejar con la hidratación o los vasopresores que necesitan para salir del shock. El estafilococo, entonces, para hacer un repaso y terminar con el estáfilo, es un germen que puede colonizar la piel, que puede colonizar y vivir colonizando algunas zonas del organismo y desde ahí llevarse a la comunidad. Las cepas pueden ser invasoras, produciendo desde lesiones leves como impétigo, foliculitis, absceso, hasta enfermedades que pueden ser también más profundas. Pueden producir también bacteremia y sepsis. También podemos, las infecciones diseminadas las diseminadas son aquellas que se van profundizándose a partir de una celulitis, por ejemplo, hace una fascitis necrotizante o hace también una infección de huesos y partes, aparte de partes blandas, también afectar el hueso. Luego tenemos las cepas productoras de toxinas. Entonces, la toxina tipo 1, que era la que producía la tipo 1, shock tóxico estreptocóxico, ¿sí? Después tenemos la exfoliativa, que era de la enfermedad de la piel, escaldado, y la toxina alimentaria, que son las enterotoxinas, ¿sí? Entonces tenemos estafilococos, pueden ser invasivos o también productores de toxinas. Con este cuadro más o menos le conocemos al estafilococo, ¿sí? El segundo germen de importancia es el Streptococcus pyogenes, que también vive en la piel, también. No como estaba portador, pero sí puede vivir en la piel, ¿sí? El Streptococcus que conocemos, que es el que produce las lesiones de piel, es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Donde también le encontramos al Piógenes. A ver, ¿están seguros que están ahí? La garganta. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que la penicilina era para el Streptococcus pyogenes? De la garganta. Porque nosotros tenemos cepas de Streptococcus pyogenes que son nefritógenos, que son también, por eso es muy importante, los que afectan cuando hay una infección de piel, generalmente afecta al riñón. Y el que está en la garganta, el piógenes de la garganta, es el que le afecta a las válvulas del corazón, ¿sí? No se olviden de eso. Las cepas de la piel son las cepas nefritógenas, que quiere decir que pueden dar una
causante de las faringitis, diversas infecciones cutáneas y sistémicas. Su virulencia está dada por una proteína M. El Streptococcus pyogenes tiene una proteína M que es un superantígeno también, que es muy agresivo. También puede producir embolicinas y toxinas y también desencadenar dos secuelas no supurativas. Entonces una pregunta puede ser: ¿cuáles son las secuelas no supurativas del Streptococcus pyogenes? Una es la FR, que es la fiebre reumática, y la otra es la glomerulonefritis, ¿sí? Porque son post-streptocócicas, no son infecciones agudas por streptococcus, sino que son de tipo inmunológicas, ¿está bien? Por reacciones inmunológicas. Las infecciones invasivas van desde acuérdense, en el adulto ustedes ven mucho seguro erisipela. Los adultos se ven muchísimo las infecciones en el miembro inferior, que es por piógenes, y son la erisipela. Después están celulitis, están también las fascitis necrotizantes, que tienen una mortalidad alta en los niños, miositis, y también el shock tóxico streptocóxico, que puede dar también bacteremias y sepsis. El estreptococo entonces puede producir un shock muy parecido al estafilocóxico, solo que este es mucho más frecuente y mucho más grave. Tiene una mortalidad muy elevada del 50%, o sea, la mitad de esto que tienen es alto, ¿sí? El del estafilocóxico, ¿cuánto era su mortalidad? 5%. Sin embargo, la mitad de los pacientes que tienen van a morir, porque es muy grave. ¿Y a qué se debe esto? Generalmente tenemos unas fases en el shock tóxico, streptocóxico. Generalmente tiene que haber, hay un elemento muy importante donde hay fiebre elevada, escalofrío, hay confusión ya rápido, mental. Puede haber evidencia también, que es muy importante, una puerta de entrada, buscar siempre una puerta de entrada. Puede ser postraumático, una herida que estuvo constante, una herida que estuvo varios días, donde empieza un dolor que es exagerado. El dolor es más intenso de lo que uno ve que puede suceder, ¿verdad? Es del dolor muy persistente y muy desproporcionado. Y una segunda fase donde ya es la fase del choque que conocemos, donde ya hay taquicardia, taquipnea, ya hay miembros fríos. Y lo que siempre se menciona en el del estreptocóxico es el dolor en el sitio. Dolor en el sitio de donde es la puerta de entrada. Y la tercera fase, ya una fase de falla multiorgánica, y la muerte se produce dentro de las primeras 24 o 48 horas. Hay que ser rápido, hay que pensar rápido, que puede ser un choque. Es muy importante que los órganos, en esta segunda fase donde ya hay la parte orgánica, vemos que lo que más se produce es lo que hemos visto con más frecuencia y que la literatura coincide, es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Qué recuerdan de esa patología? Síndrome de distrés respiratorio del adulto. Que es por el pulmón blanco duro, que no se puede expandir, ¿verdad? Y esa también es una de las características del streptocócico, porque rápidamente da un distrés respiratorio de tipo adulto, ¿sí? Un pulmón duro, no le intuba y necesita muchísima fuerza para poder expandir ese pulmón, ¿sí? Es la característica también de este tipo de choque, el streptocócico. Y aquí más o menos algunas diferencias. Saben que casi siempre está relacionado, dijimos, con la utilización de tampones. O sea, no vemos tan frecuentemente el niño, pero puede estar presente. Y las características aproximadamente que ustedes pueden ver, algunas que son claramente diferenciables, ¿verdad? Por ejemplo, no se olviden que seguidamente al rash, la descamación de los dedos, así se desprende también, así como la piel escalada, estafilocócica. En este caso hay un rash y se desprende, sobre todo palmo plantar.
le puede sacar así la mitad de su dedo, le puede sacar así de la piel, porque son en grandes colgadas. No se olviden entonces que esa es la característica del estafilococo. Más o menos, entonces, para ir viendo algunas diferencias, ¿verdad? Rápidamente también da confusión, somnolencia. Y dijimos también, ¿verdad?, que no le vamos a encontrar al estafilococo en esos lugares, sino que están en otro lugar, porque es una toxina, ¿verdad? Y vemos en la estreptocóxica, por ejemplo, el dolor, la alteración. Dijimos que el dolor era severo y desproporcionado, ¿sí? Tiene que haber un foco de dónde viene, tiene que haber una lesión en la piel. La plaquetopenia, la necrosis de los tejidos blandos, que es visible, y también el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es rápidamente lo que aparece también. Esas son algunas de las diferencias entre los dos. En ambos casos, porque nosotros no podemos saber si es un estreptostáfilo a primera vista, se parece muchísimo. Lo que vamos a ver es que es un paciente grave que está chocado y que le vemos con una lesión generalmente de piel. Entonces, el tratamiento en ambos casos vamos a tener que empezar. No debe demorarse, por supuesto. Eliminación del agente con el antibiótico de amplio espectro, que tiene que estar una cefalosporina de tercera, tiene que estar una clindamicina, y si yo puedo hacer inclusive vancomicina. Duración tiene que ser 4 semanas. Acuérdense que estamos hablando de una patología que tiene un 50% de posibilidad de morirse si es que es un estreptococo piógeno. Entonces se va con todo, 3 antibióticos. La clinda, que tiene que estar por ser una toxina, y la cefalosporina con la vancomicina, ¿sí? No hay tiempo que perder, este paciente se nos va a morir. Entonces se hacen los 3. Hay que debridar todo, si es que hay quirúrgicamente todos los tejidos necróticos, porque ustedes van a ver, ahora les voy a mostrar unas imágenes cómo se necrosa la piel, sobre todo si es piógenes. La fluidoterapia, es decir, hidratar al paciente, los vasopresores si es necesario, y en el caso del shock tóxico por estreptococo está indicado la inmunoglobulina humana, ¿sí? Entonces, shock tóxico por estreptococo se utiliza inmunoglobulinas. ¿Alguna cosita que quieran ver? Vamos a entrar ya en patologías específicas. El impétigo es una de las más frecuentes, sobre todo en el verano. En el verano van a ver muchísimo impétigo. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, hay mucha humedad, la gente no se baña. Entonces todo eso hace que predomine el impétigo, ¿verdad? Bueno, es una infección muy superficial, muy contagiosa, porque hay un niño en la casa y generalmente todos, hasta los adultos, tienen. Su forma de presentación y el lugar donde más vamos a encontrar son la cara, en los lugares periorificiales. ¿Qué quiere decir? Alrededor de la boca, de la nariz, de la oreja, las manos, porque el niño se rasca, entonces puede haber las manos y él ya se autoinocula. Puede llevar por todos lados. Tenemos dos formas, el costroso y el ampollar o bulloso. Y el costroso se inicia generalmente como unas pequeñas máculas, o sea, manchitas rojas, que luego se van haciendo vesículas, que es pruriginoso, por eso es que el niño se rasca hasta hacerle sangrar, y ahí queda una costra que generalmente es de color amarilla, y por eso se llama costra melicérica, ¿sí? Cuando ustedes ven una costra amarilla alrededor de una lesión, ese es un estreptococo generalmente o un impétigo, ¿sí? No deja cicatrices porque es muy superficial. Entonces aquí les muestro cómo alrededor de la nariz, ¿ven? Y las costritas como son amarillentas. Esta, por ejemplo, miren cómo son amarillentas. Estas son las costras melicéricas. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces podemos confundir, como es la misma zona del herpes. El herpes no deja, siempre ya deja una costra ya que es marrón, siempre ya es marrón. Sin embargo, el impético que es por estreptococo deja una costra melicérica.
costra, para que no se olviden, una costra melicética. Bueno, después vemos un poquito este niño como la zona es característica, ¿sí? Como alrededor, empieza generalmente lo alrededor de la nariz, se empieza a rascar y empieza a llevar por todos lados, ¿sí? Miren cómo ya hasta en el ojo parece que hay una conjuntivitis, inclusive ya porque hay secreción ocular y todo. Bueno, entonces, no olvidarse que este se llama impétigo costroso. Acá vemos otro, que es un niño más grande, como está más limitado por ser más grande, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí, que los gérmenes más frecuentes en el costroso es el Streptococcus pyogenes. Y este es el ampollar o bulloso, donde lo que vemos son lesiones un poquito como quemaduras de cigarrillo, dice, ¿verdad? Porque son un poco así redondeados, amplios, y dejan también una superficie brillosa, como, acuérdense siempre del estafilococo, como su patrón casi es el mismo, ¿sí? Descamación gruesa, ¿sí? No se olviden de eso, siempre su patrón es ese. Y el bulloso generalmente se relaciona con el estafilococo. Entonces, el costroso es por Streptococcus pyogenes y el bulloso es más por estafilococo. ¿Cómo vamos a tratar entonces inclusive si yo en el costroso, si yo no trato, solamente le higienizo, voy limpiando esa lesión, acuérdense que es superficial, entonces va a curarse solo nomás en 2 a 3 semanas, pero hay que hacer una higiene. Luego, si es que es muy extenso, entonces yo puedo usar una cefalosporina de primera o segunda generación para hacer. Acuérdense de la cefalexina, que era nuestro primer grupo de cefalosporina, era para piel. Entonces podemos usar una cefalosporina de primera, que es la cefalexina, por ejemplo, por vía oral. Y el tratamiento local también puede ser con mupirocina o ácido fucídico, que son los 2 antibióticos tópicos que pueden usarse. Mupirocina y ácido fucídico. Bueno, entonces ahí tenemos ya una lesión por estrepto y por estáfilo que son leves. Ahora vamos a irnos a unas lesiones que son más profundas, que son la celulitis. ¿Qué decimos de la celulitis? ¿Cómo nosotros definimos la celulitis? Un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso de la piel y el tejido subcutáneo y que va extendiéndose hacia la dermis y se va profundizando inclusive. Siempre una celulitis busca hacia dónde buscar lugar, hacia si acceda como para eliminar todos sus productos de necrosis, de pus. Entonces puede ir hacia afuera, hace un absceso. Y si va hacia la profundidad, puede hacer una miositis, fascitis y ir profundizando, ¿sí? Entonces puede complicarse también esta celulitis hacia arriba o hacia abajo. Y se caracteriza por lo que nosotros conocemos, eritema, edema, calor y dolor. Todo lo que corresponde a un proceso inflamatorio. Muy importante, los bordes no son sobreelevados, tiene un borde difuso, tiende a expandirse, ¿sí? Es borde difuso y poco definido. Puede haber adenopatía regional muy importante también, fiebre y mal estado general. Los sitios más afectados en niños son las extremidades y las caras. Siempre extremidades y sobre todo lo que es por encima de la clavícula. No se olviden cuando hay una infección de piel buscar la puerta de entrada, por donde lo que entró la bacteria, ¿sí? Y en este caso lo que quiero dar es buscar la puerta de entrada, es mirarle y preguntarle al niño. ¿Tuvo o tiene infecciones de piel a repetición? Buscar en el examen físico cicatrices, ¿sí? Porque es muy importante saber qué tipo de germen lo que ingresó al organismo. Puede ser un traumatismo previo, por más que sea cerrado, por más que diga se golpeó, bueno, esa puede ser una puerta de entrada. Se cortó, otra puerta de entrada. La vía hematógena de una infección a la piel
podemos ver que toda esta celulitis puede evolucionar, como dijimos, formando abscesos es cuando se colecciona. Pueden necrosar o diseminarse por vía linfática y hematógena y ir profundizándose. Es muy importante saber que a partir de una infección de piel puede haber una sepsis y también hacer bacteremia hacia el pulmón o hacia el sistema nervioso central. Entonces, tiene esa característica. También puede haberse las tromboflebitis. Los agentes causales según la edad, que es muy importante, y la localización. Entonces podemos ver que hay estafilococo aureus y streptococcus pyogenes en la celulitis postraumática. ¿Por qué? Porque son los colonizantes de la piel. Si yo tengo una infección en el miembro inferior postraumático, yo tengo que pensar que ahí puede haber uno de esos dos gérmenes seguro que van a estar, por el strepto o el staph. El estafilococo aureus tiene la capacidad de ser más localizada y supurativa. Sin embargo, el streptopiógenes tiene más la capacidad de expandirse por vía linfática, ¿sí? Es más, se puede extender con más facilidad por vía linfática. No olvidarse que en la localización perianal que hay streptococcus pyogenes, las enterobacterias y los anaerobios. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a sacar qué antibiótico podemos usar. Las heridas punzantes en pie, no nos olvidemos que esta pseudomonas está en el suelo. Entonces podemos decir siempre que hay una, podemos ver. Las heridas por mordeduras de animales, no olvidarnos que está la pasteurela. Y también las feromonas en los lagos y ríos que son de agua dulce. Entonces, en la celulitis en cara en los niños, todo lo que está generalmente por encima de la clavícula, si no tenemos puerta de entrada, ¿de dónde van a venir las bacterias? ¿Sí? De la boca, garganta, oído, seno paranasal. De ahí pueden venir. ¿Verdad? Entonces, toda celulitis que yo tengo de la clavícula para arriba y no tengo una puerta de entrada, no hubo traumatismo, no hubo picadura, tengo que pensar que vino de alguno de esos lados, ¿verdad? El niño más grande, inclusive, yo les dije a este grupo, mírenle sus dientes, de los dientes puede tener caries, ¿verdad? Entonces de ahí tienen que venir los gérmenes. Por eso es que hay que hacer un buen examen físico. Entonces, pensar siempre en estos gérmenes. En los menores de 5 años, siempre pensar en el hemófilus influenza que está también en la cara. Entonces vamos a pensar Streptococcus, Moraxella catarrhalis, que es de los senos, del oído medio, todos los gram positivos y anaerobios, también gram positivos, que son los gérmenes de la boca. En caso de sospecha de sepsis, se tienen que tomar los hemocultivos. Si las lesiones son necrosantes, entonces hay que hacer el debridamiento químico. Todo lo que está muerto se tiene que limpiar, se tiene que sacar. Los antibióticos tienen que ser por vía parenteral si es que el paciente está en mal estado general, ¿sí? Y el 30% de los casos de celulitis, el aspirado de la lesión permite identificar el germen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo, si tengo una celulitis, no hay un absceso, ¿verdad? Es celulitis, es toda una extensión. ¿Puedo tomar? Claro que puedo tomar muestra de esa lesión. Y se utiliza una jeringa de insulina, que se coloca 1 ml de un suero estéril y luego se vuelve a aspirar. Y ese líquido se hace el cultivo. Entonces, ¿cómo se toma la muestra para el caso de celulitis? Entonces, se tiene que inyectar en la lesión 1 ml de un suero estéril, luego se aspira y eso se cultiva. Así entonces podemos obtener el germen. Y aquí podemos ver un poco unas lesiones. Este es un recién nacido, apenas estaba secando la cicatriz del cordón umbilical. Ustedes pueden ver que todo esto es eritema. Todo esto, o sea, es una extensión impresionante. Tiene las zonas de necrosis, cómo se delimita perfectamente la necrosis.
que se llama luego come carne. Sí, que es un estreptococo piógeno muy agresivo que destruye rápidamente todos los tejidos, hace necrosis rápidamente y puede hacer fascitis necrotizante también. Se llama por eso come carne, porque en horas este paciente, como este paciente que también falleció, era porque era así, en horas. Acá ven cómo se está formando uno, acá ya se está formando otra necrosis, ¿verdad? Entonces rápidamente evoluciona a necrosis. ¿Qué le harían de tratamiento antibiótico, por ejemplo, a este niño? Seguro que está en shock, porque este es un paciente grave. Pero vemos que hay necrosis, está el estreptococo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Triple luego, ¿verdad? Triple. ¿Cuál vamos a hacer? A ver, cefalosporina de tercera, no puede faltar la clínica y una vancomicina. Son pacientes gravísimos, no nos dan tiempo. Se mueren antes que podamos hacer algo porque son pacientes muy graves. Este niño, para ver más de cerca, nomás la niña era. Entonces, para que vean un poquito las zonas de necrosis, como se ve perfectamente. Esto se va delimitando y después se va a quedar negrito. Bueno, este también es otro submaxilar, por encima de la clavícula. ¿Qué le parece más a este? ¿Qué tiene más pinta? ¿De una celulitis o un absceso? A ver, tiene más pinta de absceso. ¿Por qué? Porque es localizado. ¿Ven cómo está bien localizado? Y acá inclusive se nota que es brilloso por la tensión que tiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno toca eso, está generalmente fluctuando. Entonces, este es un absceso submaxilar. ¿Qué tratamiento le harían ustedes a este niño, por ejemplo? Si dijimos, evidentemente es menor de 5 años. Todo lo que está por encima de la clavícula, entonces, si no hay puerta de entrada, ¿de dónde viene? Oído, senos, boca, garganta. No olvidarse en un menor de 5 años ¿de qué germen? Hemófilos. ¿Cuál es el otro germen que está en el seno paranasal? Moracelo. Esos son dos gram negativos. Entonces tenemos gram negativo, tenemos gram positivo y tenemos anaerobios. ¿Qué vamos a usar acá? Paciente que se nota que está en buen estado general y está grave. ¿Qué podemos usar? Dijimos amoxicillin, inhibidor de beta-lactamasa que nos cure el pie. Si el paciente viene muy grave, no tenemos tiempo para perder, podemos usar ya la segunda opción que es cefoprim. Esto se ve más de cerca. ¿Ves? Apenas uno le hace una incisión, va a drenar, que está a punto de drenar. Luego tenemos, este es un niño un poquito más grande, este sí parece una celulitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque abarca más toda la parte submaxilar. Pero la característica de esta celulitis es que se está abscedando. Pero cuando ustedes ven que no tiene una delimitación, toda la zona, inclusive como toda la zona de la cara, inclusive por encima del reborde también está edematizado. ¿Ven? Eso se llama celulitis, no hay un borde definido. ¿Y en qué le vamos a tratar? Este niño parece uno de 3 años por ahí. Celulitis también por encima de la clavícula, menor de 5 años. Supongamos que este niño está un poquito más grave porque es más grande, tiene fiebre, no puede comer. Entonces, ¿con qué le vamos a hacer? Con cefalosporina de tercera más clindamicina. Bueno, a ver un poquito. Entonces, visto cómo va abscedando. Este es otro momento. Se nota que va abscedando esto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una celulitis abscedada. Bueno, este también quiero mostrarles un poquito cómo la necrosis se presenta a un niño en horas. También tuvimos que remitir a la terapia porque en horas estas manchitas así pequeñitas nomás tenéis y de repente ya empezó a necrosar, ¿verdad? Este es seguro un estreptococo piógenes de tipo que come carne, que le llamamos. Este también empezó a partir de una lesión pequeñita.
ahorita como todo el miembro inferior está afectado y esta fue una picadura de insecto. Todo el miembro inferior. En este caso el paciente no está grave, en este caso el paciente vino en buen estado general, solamente que tenía una lesión localizada nomás muy importante, pero el paciente no estaba en mal estado general y no tenía fiebre. Entonces es diferente. En este caso ya estaba en shock, en este caso un paciente que se va a internar por supuesto, ¿verdad? Pero que vamos a ser menos agresivos con él en cuanto al antibiótico. Este puede entrar con cefpoglina y este ya tiene que ser con triplo. Cefpoglina baja. Y acá tenemos unas lesiones de piel también, en el caso de que es un recién nacido, que a partir de una escabiosis hizo también unas lesiones generalizadas de piel. Y en este caso es una escabiosis hiperhigienizada, ¿sí? Esa escabiosis se sobreinfectó y tenemos que tratar también tanto para estáfilo como para estreptococcus. No traje ni ahorita. Realmente después resultó ser una tuberculosis. Mucho tiempo fue tratado con antibiótico, y después llegó acá, se hizo la biopsia, que era una rarísima, nunca vi esto en mi vida, primera vez que son todos pacientes nuevos, y era una tuberculosis. Esto nomás para mencionar la necrosis, cómo empieza. Este es el que le voy a hacer un indígena. Esto fue gravísimo. En horas murió el paciente. En horas más, porque se intentó debilitar todo lo que se pudo vivir como prácticamente toda la piel, el tejido celular. Solo vemos músculo ahí. Inclusive hasta el hueso se veía. Este era otro estreptococo Diógenes con carne. Y estuvo en terapia intensiva, es una cosa ya de la terapia, pero como va avanzando, igual se le quitó todo esto y seguía avanzando. Miren lo que es, hasta el hueso en algunos lugares, o sea que hizo una fascitis también necrotizante. ¿Sí? El paciente era un indígena y falleció. Bueno, muy importante es establecer la gravedad cuando tenemos una lesión de parte blanca. Como le digo, el paciente tiene una lesión. ¿Cómo está el paciente? ¿Está febril, grave, decaído? ¿Cómo está el paciente? Si está en buen estado general, viene caminando, tiene acá su lesión, le puedo mandar de alta con un buen antibiótico y le controlo en 48 horas. El controlo que es muy importante, ¿sí? Pero si mi paciente viene luego, hago BITEP y viene ya somnoliento, ya está taquicárdico, entonces ese paciente me dice que no se puede ir a su casa. Establecer siempre la gravedad del paciente. Y esto es lo que le dije, cómo pueden hacer también en una jeringa de un ml de un ml que viene la jeringa de insulina, se estila, puede ser de 0,5 a 1 ml de suero estéril y luego se aspira y se cultiva. Y ahí podemos sacar el hierro. Bueno, ahora, recordar que cualquier infección localizada puede constituirse en uno más profundo, en uno más grave por continuidad o a distancia por vía hematógena. Las infecciones superficiales pueden tratarse por vía oral, sin embargo las graves tienen que ser internados y hacer los antibióticos lo más agresivos posible, ¿sí? Entonces, si yo tengo celulitis por encima de la clavícula en menores de 5 años, mi primera elección va a ser amoxicilina y BL. Si yo tengo una celulitis postraumática en miembros sin gravedad, yo le puedo hacer una cefazolina más un aminoglucósido. ¿Por qué le agrego los aminoglucósidos a un beta-lactámico? Porque potencian su acción, ¿sí? Si yo tengo en zona perineal, acuérdense que hay gram positivos, gram negativos, anaerobios, puedo hacer como primera opción amoxi y BL. Primera opción. ¿Qué quiere decir? Lo voy a probar primero. Y luego, si no me responde, tengo que usar una
cefalosporina de tercera más metronidazol. Cuando hay mordeduras animales, ¿cuál era el germen? Pasteurella. Entonces se usa moxibel. Si es una celulitis en planta y talón, siempre cubrir para pseudomonas. ¿Cuáles eran los antibióticos para pseudomonas? Piperacilina, tazobactam. De las terceras generaciones, la ceftazidime. De cuarta es la cefepime. Luego tenemos las quinolonas y los carbapenems. Bueno. Las heridas cortantes también cuando es en agua dulce, nosotros tenemos muchos ríos, lagos que a veces se cortan, vienen con una celulitis enorme y lo único antecedente es que se cortó y estuvo en un arroyo, se cortó y estuvo en un río. No olvidarnos que hay también las aeromonas que se llaman y ahí se usa ciprofloxacina, que por más dijimos que en este caso sí podemos usar porque es lo único que nos funciona para esos gérmenes. Entonces, por más que sea un niño, tenemos que tratar de usar porque en este caso el riesgo es mayor. Entonces, no olvidarse también que los estafilococos meticillinos resistentes, en primera opción es utilizar una cefalosporina más clindamicina, y si tenemos sospecha o no responde, entonces tenemos que usar vancomicina siempre unida a una cefalosporina de tercera. O sea, aquí lo que va a salvar es cambiamos la clinda por vanco. Si es en el caso de que sea un shock, una sepsis, los tres. En cualquiera de estos podemos también agregar un aminoglucósido porque sabemos que va a potenciar la acción de virus. El tratamiento empírico entonces por estafilococo que tiene una sensibilidad desconocida, no sabemos qué es lo que podemos hacer en nuestro paciente potencialmente grave y no queremos perder tiempo, entonces una opción muy importante es ya directamente entrar con meropenem en banco, ¿sí? Que es otra opción. Cuando ya sospechamos de multiresistencia. Hablamos del linezolid, la daptomicina y la tigecyclina como antibióticos reservados para usos específicos que se usan bajo protocolo, pero yo quiero que ustedes sepan cuando se vayan a otro lugar que alguna vez escucharon hablar del linezolid, la daptomicina y la tigecyclina, que son antibióticos que se utilizan mucho también para los estafilococos meticillinos resistentes. Unos están autorizados para niños, el linezolid sin problema. Sin embargo, la tigecyclina recién a partir de los 16 años. Y la adapto a usar con vancomicina. Bueno, a ver. Vamos a empezar con los casos clínicos. A ver un poquito, no me acuerdo si voy a ya hablar. Paciente de 3 años de edad con historia de una facción dolorosa de prevención mínima. Pidió la urgencia con tumefacción difusa. una región submaxilar de 3 centímetros de diámetro, eritematosa, con bordes difusos, calientes, que la madre niega. Traumatismo traumatiza. Traumatismo y aparentemente sin vuelta de entrada. Presenta un buen estado general y sin dolor. ¿Qué te parece? Sí, ¿no podemos hacer una? No, ¿qué es? Primero, ¿qué diagnóstico? Parece ser un absceso. ¿Qué? Difus leambiensis. Tumefacción difusa, que quiere decir que no se ve los bordes. Entonces puede ser en un primer caso una celulitis, ¿sí? Después, vamos a hacer entonces una celulitis. ¿Qué tipo qué dice otro elemento? Sin puerta de entrada. Y tiene 3 años. Tiene buen estado general, sin fiebre prácticamente. La mamá viene porque ve que está creciendo algo ahí, está molestándole al bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué germen puede estar ahí? No tiene puerta de entrada. La mamá dice,
senos paranasales, boca, garganta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes a esa edad? Los gram positivos anaerobios porque son de la boca. Entonces, ¿con qué empezarías? ¿Le mandarías a su casa? ¿Le internarías? ¿Con qué? Con amoxicilina, la lactamasa. Perfecto. Este es el caso de nuestro paciente que está internada ahora, que estuvo con este grupo que estuvo. ¿Se acuerdan que él ya recibió amoxicilina 7 días y volvió otra vez la lesión? Entonces, ¿de qué pensamos que puede ser? Que ahí hubo una resistencia. Entonces, ¿qué es el siguiente eslabón? Cefoclínico. Qué malo, ya de acá bien y quería rendir directamente. A ver un poquito. Léenos. Paciente de 5 años que llega al hospital con fiebre alta, somnoliento, pálido, miembros fríos, taquipneico y dolor intenso en el tercio medio de la pierna, con tumefación inflamatoria, área nerviosa central y un rayo muscular difuso. ¿Qué hay acá? Un pacientito de 5 años, ¿verdad? De edad, ya tiene como fiebre alta. Este ya tiene lo que darnos, decimos un amarillo, un color amarillo ahí intermitente. Somnoliento, que ya está alterado el estado general. Pálido, circulatorio. Miembros fríos, circulatorio. Taquipneico, aspecto respiratorio. Dolor intenso, desproporcionado en la pierna, donde tiene una tumefacción inflamatoria. O sea, tenemos un foco en piel que duele mucho, ¿sí? Y que tiene un área negruzca central, que quiere decir que está necrotizando en esa fase. ¿Qué primero? Y el rash. Entonces, acá no ya hay un choque. De entrada ya nos dice que es un choque. ¿De qué tipo te parece que puede ser? ¿Un shock tóxico puede ser? ¿Estafilocóxico o estreptocóxico te parece? Acuérdense que daba también rápidamente dificultad respiratoria, no puede respirar. ¿Quién ayuda? Un shock tóxico, estreptocóxico. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué tratamiento le darías vos a este paciente? Todo lo que le vas a hacer. Es un shock tóxico. Primero todo lo general y último eso. ¿Qué es todo lo general que le vas a hacer? Tratamiento del shock. ¿Qué le vas a hacer? Internar, oxígeno, expandir. Si necesita vasopresores, se usa vasopresores, ¿sí? Y también el debridaje quirúrgico, porque hay una zona negruzca, hay que sacar todo. Debridaje y también hay en este caso inmunoglobulina. Bueno. A ver, de este lado. Paciente cansante, mayor resfriado, consultorio de buen estado general, con historia de abscesos a repetición en diferentes partes del cuerpo en turnos sucesivos. Actualmente presenta una Tumefacción, en la tumoración o tumefacción. infección inflamatoria
gram negativos, anaerobios y gram positivos de estreptococcus pyogenes. ¿Con qué le vas a tratar? Si tu paciente está en buen estado renal, pero generalmente que tiene un acceso perianal está planchado, doloroso, no, hay que internarlo únicamente, ¿verdad? Porque tiene que hacer reposo. Entonces, ¿qué le vas a hacer en primer término? ¿Cuál es el antibiótico? Primero, acuérdense primerito estaba ya, acuérdense mi primera cosa. Y segundo era lo. Primero es amoxicilina. Primero es amoxicilina y si no responde, ahí recién usamos una cefalosporina de tercera más metronidazol. Se olviden. Cefalosporina de tercera más metro. Bueno, y acá había otra cosa también que dice que este niño tiene acceso a repetición. ¿Qué le harías? ¿Vos querés saber si él es un portador o no? ¿Qué le vas a hacer para saber si es portador? Un hisopado nasal se cultiva. Si es positivo, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo se hace? Se descoloniza. ¿Cómo se descoloniza? Primero, ¿cómo le vas a descolonizar? No tiene plata o no tiene tampoco plata para comprarle. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Baño con hipoclorito. ¿Al cuánto por ciento? 5. ¿Cómo vas a prepararle su baño? No te vas a olvidar nunca, mija, de esta tortura. Vas a poder rendir fácilmente. Entonces, ¿cómo le vas a bañar a todo esto? En 10 litros de agua le vas a colocar 1 ml de hipoclorito y le vas a sumergir a todo esto. Después le vas a sacar y le vas a enjuagar. ¿Sí? Le vas a hacer otra al día siguiente, le vas a hacer otra vez lo mismo. Que puede hacer inclusive cuántas semanas, 14 días decía, ¿verdad? De 7 a 14 días puedes hacerle ese baño. Igual que el hipoclorito de sodio también te puede, la clorexidina también tiene que ser el mismo tiempo. Y para sus fosas nasales, ¿qué vas a usar? Un cuento de mupirocina que se le coloca. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días? 3 o 4, 3 veces al día aproximadamente. Cuando se levanta a la tarde de la noche, ¿cuántos días se va a poner? Una semana. Tema de sangre. Ya, hay que repasar. ¿Está bien? Bueno. A ver un poquito. ¿Tú? Preescolar de 4 años que llega al consultorio con lesiones vesiculares, hematoma de inversión de la mejilla, frente, fosas nasales muy pruriginosas, con signo de rascado y costras claras amarillentas. Ese es un regalo para vos. ¿Qué es ese? ¿Un impétigo de qué tipo? Costros. Un impétigo costros. Perfecto. ¿Cómo le van a tratar? También es un niño que está jugando, tiene nomás sus lesiones. ¿Qué le van a decir a ese paciente? ¿Cómo le van a tratar? Impétigo costroso. ¿Cuál es el término? Dijimos que el costroso es Diógenes y el bulloso es Staphylo aureus. Entonces, ¿con qué le vas a tratar a este niño? Higiene, no se olviden, higiene. Hasta se le puede decir, bañate con la infusión de la hoja de guayaba, que sabemos que es un antiséptico, ¿sí? Entonces, que se bañe. No hace falta otra cosa. Pero si no mejora, entonces se le puede dar un antibiótico por vía oral, que va a ser ¿cuál? ¿Cuál vas a elegir? La cefalosporina de primera, que es la cefalexina. ¿Y qué podemos usar de tópico? ¿Cuáles son los dos? Mupirocina es muy caro, el ácido fucílico es un poquito más barato. Se pueden usar uno de los dos. Este voy a hacer cortito porque es un apartado, nomás la hace cortito porque también forma parte de la consulta diaria, que es por ojo hinchado. Muchísimas consultas entonces por ojo hinchado. Pueden ser leves o pueden ser también graves de acuerdo a la profundidad que tiene esa lesión, ¿verdad? Y tenemos que conocer un poco la anatomía del ojo, en donde hay un septo
que divide esta cámara anterior de la cámara posterior del ojo, ¿verdad? Esta es la lesión, esta es el septo que divide la cámara, todo lo que es anterior de lo que es posterior. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos el globo ocular, que en el caso de la órbita del párpado superior, párpado inferior, que las estructuras que están por delante de ese septo son estructuras comunes del ojo. Están lo que nosotros le llamamos toda la pestaña, la base de la pestaña, todas las estructuras como las glándulas. Entonces son elementos que están por fuera y que no están en contacto directo con las estructuras intracerebrales. Sin embargo, todo lo que está por detrás de esa fascia ya está en contacto con estructuras como los pares craneales, que son motor ocular común, motor ocular externo, patético y el nervio óptico. Entonces esas estructuras ya están ahí insertadas, por lo tanto tiene otra connotación cuando hay una celulitis orbitaria, que es todo lo que está por detrás del septo. ¿Cómo nosotros vamos a saber si es una celulitis periorbitaria, que es la que está por delante, y cómo vamos a saber que es una orbitaria, que es lo que está por detrás? Se puede saber clínicamente, pero el gol estándar para saber si es una preorbitaria o una orbitaria es la tomografía. Se tiene que hacer una tomografía para determinar dónde está ubicado el proceso. Entonces, la periorbitaria o preseptal no involucra a estructuras propias del globo ocular, ¿sí? Ni músculos. Es secundario a infecciones generalmente de la conjuntiva de los párpados o todas las estructuras subyacentes al párpado. Se produce más por continuidad, por ejemplo, pequeñas lesiones de rascado, el mismo impétigo puede ser también una puerta de entrada, y se produce también entonces lo que nosotros llamamos una celulitis periorbitaria o preseptal, que también su diseminación hematógena es poco frecuente porque es superficial. Ahora, es muy importante tener en cuenta la extensión de esa lesión, también el estado general del paciente para iniciar un tratamiento, que dijimos que si no hay una puerta de entrada, si es leve, podemos empezar siempre por una amoxicilina más subaracnoidal. Esto es la misma cosa. Acá vemos entonces un niño, esta es su puerta de entrada, ¿sí? Y tiene como un ojo muy en compota, ¿verdad? Hinchado, ambos párpados, tiene secreciones. ¿Cómo nosotros vamos a ver si es orbitaria o periorbitaria? Es imposible porque no puede luego abrir su ojo, ¿sí? Entonces aquí sí o sí tenemos que hacer una tomografía para saber, ¿verdad? Y podemos iniciar con una amosis subaracnoidal y después, si es orbitaria, tenemos que sí o sí pasar a otro que pase bien la barrera hematocefálica. ¿Por qué? Vamos a saber. Entonces esta es una edema bipartebral, que en este caso un niño un poquito más grande puede colaborar para hacerle el examen físico, porque nosotros tenemos que ver si están afectados los músculos, entonces el niño no puede mover el ojo. Si está afectado el motor ocular externo, por ejemplo, hacia dónde va a ir el ojo. Si yo le abro su ojito, hacia dónde va a estar su globo ocular, hacia adentro, ¿sí? Entonces sabemos que está afectado el motor ocular externo, ¿sí? Y el que es motor ocular común, generalmente arriba, abajo, que también entonces el ojo va a estar desviado y le va a doler ese paciente. Si yo le digo move tu ojo, va a doler. En ese caso vamos a estar hablando de una orbitaria, si duele. Entonces también tenemos que tener en cuenta que ahí el drenaje venoso se hace todo a través del seno cavernoso. Entonces es muy importante todas las lesiones de la cara darle la importancia. ¿Por qué? Porque va a drenar el seno cavernoso y nosotros podemos tener una complicación si no hacemos el antibiótico y la dosis
prostosis correcta. ¿De dónde viene generalmente la orbitaria? No suele ser de lesiones de piel ni nada, sino que más bien del foco sinusal, porque acuérdense que la base de la órbita es una lámina y que está continua a los senos maxilares y por dentro a los senos etmoidales. Entonces, lo más frecuente de una orbitaria es que venga de los orificios paranasales. También puede ser dentario, no se olviden, conjuntival desde una conjuntivitis, por ejemplo, o puede ser traumático o hematógeno también. Este niño es un niño escolar grande ya, y les voy a decir todos los factores de riesgo. Hijo de enfermera, factor de riesgo número 1. Hijo de personal de blanco es un factor de riesgo. ¿Sabían ustedes? Bueno, les cuento. Porque siempre se llega complicado. Impresionante cómo nosotros nos complicamos cuando nos enfermamos. Vino por esto, postraumático. Estuvo jugando con la pelota, se le fue la pelota por la cara y vino a los 3 días con esta lesión. Error número 2, le mostramos al cirujano. Le drenó y dijo que no le hagan una tomografía, demasiado poca cosa. Número 2. Error número 2, le preguntamos al cirujano. Le hicimos caso al cirujano. 3 días después, este paciente convulsiona. Le hicimos una tomografía, un absceso cerebral. Era una celulitis orbital. Nosotros nos tuvimos en cuenta, le hicimos caso, como le digo, y se hizo un absceso cerebral. Acá nosotros tenemos la órbita, y como ya se veía, y el absceso cerebral, ¿verdad? Hasta la órbita, como se ve súper bien, en este lo que se ve súper bien, como sus senos también estaban ocupados, y el absceso cerebral, ¿qué le ven? Tiene que ser, ¿qué color tiene que ser? Parece que tiene que ser, si es absceso, ¿qué color es en la tomografía? Negro. Pero no sé si está en este, no había otro que era más no se ve tanto, pero lo que hizo fue, lo que quiero contarles es que hizo un absceso cerebral, más que nada para advertirles que una celulitis siempre tenemos que saber si es orbitaria o periorbitaria. Si no tenemos los métodos clínicos para asegurarnos, siempre hacer una tomografía. Y estos son los datos, que es manifestaciones, por ejemplo, para saber si una preseptal o una celulitis orbitaria, aproximadamente lo que podemos hacer clínicamente para determinar si ante qué estamos, ¿sí? La leucocitosis, la presencia de fiebre, el edema, que es lo que vemos más a nivel de cuando es una orbitaria, la proptosis. Ese nene que les mostré como tenía prácticamente vertido ese globo ocular, entonces dolor a los movimientos oculares, la movilidad ocular está disminuida, la visión también va a estar a veces disminuida, y los pares craneales como el motor ocular común y externo, que ya sabemos cómo va a estar el globo ocular. Entonces yo tengo que tratar de abrir ese párpado, levantar y ver si ese globo ocular está afectado o no. Y el tratamiento, entonces, si nosotros pensamos que es una orbitaria nomás y el paciente está, una periorbitaria y el paciente está en buen estado general, empezamos con amuesia subractal. Pero si es una orbitaria, paciente en mal estado general, ya tenemos que hacer lo que pasa bien la barrera hematocefálica, como una cefalosporina de tercera, más vancomicina,
Acuérdense que la clindamicina no pasa bien la barrera hematocefálica, entonces tenemos que entrar directamente con una cefalosporina de tercera más vancomicina. Y si vemos que hay un absceso cerebral, tenemos que agregarle el metronidazol. ¿Sí? El tratamiento no debe ser mayor a 14 a 21 días, porque una celulitis orbitaria llega muy poco, el antibiótico llega muy poco a esa zona, entonces tiene que ser de 14 a 21 días. Solamente si yo tengo una inflamación de ojo, no tengo que dudar si hay una proptosis, una limitación a los movimientos, ya sí o sí tengo que hacer una tomografía, ¿sí? Y ahí tengo que determinar entonces para poder iniciar el tratamiento antibiótico adecuado. Muy bien, terminamos. Gracias.